La maestra Luz Marcela Villalobos es maestra en Derechos Humanos y Democracia. Se ha desempeñado como activista en derechos humanos en Amnistía Internacional México, así como consultora del equipo argentino de antropología forense. Asimismo, es de destacar que la maestra Villalobos se ha desempeñado como directora general del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, AC. Sin más preámbulos, los dejamos con la maestra Luz Helena Villalobos con la conferencia El modelo de seguridad en México desde una perspectiva de derechos humanos. Hola, se nota que es viernes, la verdad, y la penúltima charla. Muchas gracias por la invitación. Me siento más cómoda estando acá y me gustaría que esta plática fuera más un diálogo. Ya tengo entendido que ayer el maestro Cristian les habló sobre la seguridad ciudadana y justo voy a abordar también un poco sobre el tema. Hay diferentes tipos de seguridad. Está la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad humana, y cada uno de estos conceptos alberga uno, y que ahí no puse uno que es muy importante, que es la seguridad interior, por todo este debate que se genera alrededor del concepto, ¿no? ¿Alguna de aquí, levante la mano, quién vio el documental Hasta los dientes? ¿No? Una persona, creemos. Bueno, este es un documental que se presenta sobre la historia de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, que cuenta cómo dos estudiantes de excelencia que estaban una noche estudiando en el Tecnológico son ejecutados por elementos del ejército mexicano. Ellos estaban en la noche, escuchan disparos, iban saliendo del Tecnológico y los intercepta un convoy del ejército. Estaba justamente el ejército haciendo un rondín junto con Policía Federal buscando a dos delincuentes que se habían escapado y que justo dejaron una camioneta y los confundieron con estos delincuentes y los mataron. El reporte después que hizo el comandante de los militares a cargo de este operativo señala que eran delincuentes armados hasta los dientes, y por eso el nombre del documental Hasta los dientes. Entonces, esto nada más es para ejemplificar los diferentes tipos que les voy a hablar ahora de seguridad. La seguridad nacional, que está enfocada específicamente a tareas de la defensa nacional, y de la seguridad interior. O sea, podrían decir, hay quienes dicen que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional. Yo no creo, yo no comparto esa teoría. Yo creo que la seguridad interior es un concepto totalmente pues que se pone a debate, porque justo habla de cómo los militares pueden hacer tareas de seguridad pública en un contexto de paz, ¿no? Como saben ustedes, las Fuerzas Armadas están entrenadas para cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, salen a defender como la soberanía del Estado, ¿no? La seguridad pública en concreto se refiere a establecer el orden y la paz pública, que es lo que hacen las facultades que tienen las entidades con sus gobernadores, los municipios con sus policías municipales, tiene la prevención del delito, etcétera, etcétera. Es la fuerza civil, le podríamos llamar. La seguridad ciudadana, que es más un enfoque de derechos humanos, es una seguridad que se centra en las personas, que me imagino que ayer el doctor Cristian les comentó, es totalmente enfocada en los derechos humanos de las personas, y la seguridad humana es un concepto que estableció Naciones Unidas en relación a diferentes conceptos del desarrollo humano, entre ellos la seguridad personal. La seguridad humana abarca todo un ámbito de conceptos de cómo puede alcanzar el ser humano a realizarse personalmente, ¿no? Entre ellos seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Ay. Le doy uno. Ahí está. Hablando específicamente del modelo de seguridad, levante la mano otra vez para que no se duerman. ¿Quién está de acuerdo en que los militares estén en las calles persiguiendo delincuentes?
Se vale, nadie nos vamos a juzgar, no pasa nada. Ok, muchas gracias. Nada más, esto quería como tener el contexto, porque hablar de un modelo de seguridad pública, con lo que hemos tenido en los últimos 12 años, nos hace dudar si realmente ha sido seguridad pública o no, o ha sido una seguridad más militarizada. Como ustedes saben, el expresidente Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico el día 1 que llega, ¿no? Hace 12 años, y dice: vamos a declararle la guerra al narcotráfico. Y entonces saca a los militares a las calles, que no era la primera vez, ya había sucedido, Operación Cóndor y otras historias antes del Felipe Calderón, pero lo institucionaliza, digamos, o sea, hace el llamado oficial que, como ustedes saben, ¿quién estudia Derecho? Bueno, de todas maneras, la Constitución, les invito a leer el artículo 89, que dice justamente que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas pues es el presidente. Entonces, desde ese poder saca a las Fuerzas Armadas, empiezan operaciones conjuntas, empieza en su estado, en Michoacán, y así fueron haciendo operaciones conjuntas en varias partes de México. Y entonces este modelo de seguridad, que con Peña Nieto vuelve a cambiar a un pacto por México y a una seguridad desde la paz y no sé qué, pero realmente continuó con el mismo modelo de seguridad militarizada. Nunca sacaron a los militares de las calles porque decían que existía como esta desconfianza en la fuerza civil, y lo entendemos, o sea, está el Latinobarómetro, están las encuestas de INEGI, sobre todo la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, que le preguntan a las personas: ¿en quién confías más? ¿En la policía o en los militares? ¿Ustedes en quién confían más? Levanten la mano quien confía más en la policía que en los militares. Que en los militares. ¿Quién confía más en la policía? Para defender delitos. Ahí va otra vez. Levante la mano, ¿quién confía más para defenderlas y defenderlos y estar en las calles patrullando, lo que sea? ¿Ustedes prefieren ver policías en las calles? Levante la mano. Gracias, bájenla. ¿Prefieren ver militares en las calles? Levanten la mano. Ok, muchas gracias. Bueno, así ha sido en algunas entidades como Tamaulipas. Los militares se apropiaron de las calles, entonces estuvieron en las calles combatiendo la criminalidad organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo vemos y decimos, claro, yo confío más porque un policía que gana 6,000 pesos al mes, cuando bien les va, no tiene prestaciones, obvio es más corrompible, etcétera, etcétera, no protegen, más bien ellos son los que luego se convierten en delincuentes. Ante este sistema, y ustedes saben que la impunidad en nuestro país está en un 99%, es decir, de 100 delitos, únicamente 85 llegan a una denuncia, y de esos menos de 10 llegan a una carpeta de investigación. Esto es, de la carpeta de investigación, realmente los que llegan a una sentencia condenatoria, de esos 6 que quedaron en la carpeta de investigación, menos de 1 llega a una sentencia. Ahí hay un 99% de impunidad en nuestro país, es real, y estos delitos que no llegan a abrir una carpeta de investigación se le conoce como la cifra negra. Entonces, además de la cifra negra, de la desconfianza en los policías, de la corrupción, de esta impunidad, etcétera, etcétera, y de la falta de planeación a largo plazo, pues claro que la gente va a confiar más en los militares que en los policías, ¿no? Pero vamos a ver datos de la militarización, ¿no?, de la seguridad pública. En los últimos 10 años, 11, 2007 a la fecha, que son datos de lo que se tiene en el portal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para medir la violencia, es muy compleja la violencia se puede dar en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, para un indicador para medir la violencia a nivel internacional es el homicidio doloso. Es la tasa de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes. Para yo poder comparar si un país es violento más que otro, etcétera, entonces se mide la tasa del homicidio doloso. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de 10 por cada 100,000 se considera una epidemia. Este es el avance de nuestro país en los últimos años. Empezamos en 2007 con una tasa de 9.34
y terminamos el año pasado con una tasa de 20.71. Y entonces decimos, ¿realmente la estrategia de militarizar la seguridad y militarizar las calles nos ha funcionado? Y entonces, ¿por qué pensamos todavía, incluso ustedes, futuras y futuros profesionistas, qué ha pasado o por qué en 12 años no hemos entendido que el camino no va por allí? Hay un concepto que está estudiado desde Estados Unidos y en otras partes del mundo que se llama populismo punitivo. Y si nos preguntan, ¿me robaron? Claro que me enojo y digo, esto me costó muchísimo ganarlo, en mi casa se metieron, lo que sea, ¿no? Y decimos que al delincuente lo metan a la cárcel y ahí se quede toda la vida, ¿no? Como que si viniera un delincuente de Marte, ¿no? Automáticamente a robarnos todo, y realmente no es así. O sea, lo que no hemos entendido es que esas personas que se dedican a delinquir en el fuero común muchas veces son producto de una exclusión social que nosotras y nosotros mismos hemos generado y no hemos sabido atender. Porque la violencia y la inseguridad es un fenómeno delictivo. Las causas que generan la delincuencia y la violencia son muchísimas. O sea, hay una cantidad enorme de indicadores para poder atender determinados tipos de violencias y no hemos sabido atender. O sea, creemos que cuando empieza a subir un poco más la violencia, entonces vamos determinantemente a reprimir, ¿no? Y entonces hacemos técnicas de represión más que de prevención. Los estudios o las buenas prácticas indican que todo lo mejor, los organismos internacionales en materia de derechos humanos abonan por un modelo que permita prevenir las causas de las violencias desde la evidencia y a nivel local. No es lo mismo atender las causas de las violencias en Cuernavaca que en Jojutla, por ejemplo, ¿no? Las cuestiones el contexto es muy diferente, la pobreza, la exclusión, los factores de violencia son muy diferentes en determinadas entidades. Entonces, ¿qué pasa entonces si hay esto? ¿Quién se siente más seguro ahora que hace 5 años? Creo que, bueno, no sé ustedes, pero yo no me siento segura definitivamente ni siquiera que hace un año. Y esto también representa, o la militarización también representa una presión desde Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dice, yo no quiero ya que me mandes a tus narcotraficantes, yo no quiero ya que me mandes aquí tus delincuentes, entonces te invierto, Plan Mérida, un chorro de lana, te doy mucho dinero para que empieces a combatir al crimen organizado. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tomar a las cabezas del crimen organizado y se hace lo que se llama el efecto cucaracha. Las que estaban abajo corren para todos lados, ¿no? Y entonces, ante una falta de oportunidades en un país tan desigual, evidentemente los jóvenes, que los victimizamos y está muy mal, sobre todo los hombres jóvenes, se victimizan a los hombres jóvenes y entonces se dice, uy, sí, a mí me tocó escuchar a un secretario de Seguridad Pública que decía, bueno, sí, lo acribillaron, lo mataron, pero tenía 40 historias de antecedentes penales o de faltas administrativas. Pues qué bueno, casi, ¿no? Solo le faltó decir. Y esa criminalización de los jóvenes, sobre todo los jóvenes más vulnerables, que están en una línea, en un límite entre ser víctima o ser victimario, no hemos sabido realmente atenderles y decir, hay otro tipo de oportunidades más allá de las líneas del crimen organizado. Y entonces resulta que estos homicidios que empezaron con un móvil de riña se conviertan en homicidios con un móvil de criminalidad organizada. Y no solo no hemos sabido reenfocar el rumbo del modelo de seguridad, sino que se ha vuelto un país de fosas, de tráilers con cuerpos, de una desigualdad impresionante y una violencia extrema. En otros indicadores está el índice de letalidad. El índice de letalidad se refiere al uso y abuso de la fuerza, del uso de la fuerza. Como ustedes saben, únicamente el Estado tiene el derecho de usar la fuerza para reprimir a alguien. Entonces, quien no lo hace, pues es un delito, ¿no? Pero entonces, en este tema de uso y abuso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas,
las Fuerzas Armadas están entrenadas para matar. Entonces, ¿qué pasa cuando militares se enfrentan con civiles para defender, no sé, el crimen organizado? Cuando se enfrentan dos grupos entre Fuerzas Armadas y criminales, está comprobado que en este uso de la fuerza, pues se ha llegado a matar gente, ¿no? Entonces, en el término de si pelean policías, por ejemplo, contra criminales, pues ahí hay como 2 bajas de cada lado. Acá es 10 contra 0, ¿no? Entonces, partiendo, y espero que en este momento de la conferencia o del evento, ustedes ya tengan en su idea de, bueno, los derechos humanos, pues sí, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Principio pro persona, derecho internacional de los derechos humanos, pero pues sí, los derechos humanos hay un debate de si son únicamente para los criminales. Espero que ya nos hayamos quitado esa idea y que entendamos que los derechos humanos son para todas las personas, ¿no? Incluyendo criminales, sí, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Pues el proceso, la administración, nuestra administración y ejecución de la justicia pues están como que muy endebles, ¿no? Pero bueno, siguiendo el tema, en este uso y abuso de la fuerza también hemos visto graves violaciones a derechos humanos. El caso Tlatlaya, por ejemplo, el caso Atenco, que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a sus derechos. En Atenco, mujeres violadas; en Tlatlaya hay un informe que se llama La orden fue abatir. Y ahí los militares no tienen objeción de conciencia. No pueden decir, no, yo no quiero dispararle, están contra la pared, de rodillas, sin armas, yo no quiero disparar a matar, pero no hay la objeción de conciencia, no hemos impulsado eso, y entonces, pues, ¿qué pasa? No sé cuántos muertos, etcétera, etcétera. O sea, el uso y abuso de la fuerza, vemos que no únicamente es contra estos grupos criminales, sino también contra 2 estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, por ejemplo. Otro tema es las quejas por agravio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas quejas que se han presentado por tortura o malos tratos son excepcionalmente o mucho más de las Fuerzas Armadas, sobre todo Ejército y Marina, más que de la policía, por ejemplo. Y bueno, las sentencias condenatorias, como ustedes saben, cuando un militar en haciendo tareas de seguridad pública hace algo indebido, se puede juzgar por el fuero civil y no solo por el fuero militar, se puede juzgar por ambos fueros. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Tlatlaya, vuelvo al ejemplo, estas historias del fuero civil, cuando llegan al fuero civil los militares, uno sigue en proceso, otro fue absuelto. O sea, si vemos todas las historias de estos abusos en el uso de la fuerza y en las violaciones graves a derechos humanos, vemos que realmente en el fuero civil no ha funcionado para juzgar a militares en violaciones a derechos, ¿no? Y bueno, este tema era para decir que debemos avanzar a un modelo de seguridad ciudadana, que yo entiendo, o sea, es muy complicado cambiar el chip de la represión, de no mátenlos a todos, de no queremos ya más criminales en las calles, de queremos que esto acabe. Por supuesto, ¿va a acabar de la noche a la mañana? Definitivamente no. Entonces, un modelo de seguridad ciudadana contempla justo pues atacar las causas de la violencia, de las violencias, o sea, que casi que por colonia y por calle determinar qué tipo de violencias hay más aquí y entonces meter un tema de prevención social de las violencias, con un enfoque de derechos humanos que ponga en el centro a las personas y no a las instituciones, como lo marca la seguridad interior, por ejemplo. La seguridad interior bueno, pone en el centro a las instituciones y permite a los militares hacer tareas de seguridad pública. Y pues privilegiar la prevención sobre la represión. Ustedes se enteraron de la Ley de Seguridad Interior, me imagino. ¿Vieron lo que pasó la semana pasada? ¿Quién me puede decir? Así de… Así es, la Suprema Corte, sí, muchas gracias. La Suprema Corte, es correcto, la Suprema Corte, hubo un proceso
hay un proceso legislativo que no siguió el Congreso pasado y el PRI lo metió así como va la Ley de Seguridad Interior. Ya había habido antes una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional por el presidente Felipe Calderón, un capítulo completo de seguridad interior que no pasó. Entonces llega esta propuesta de ley que se aprueba fast track, madruguete, pasa cámaras, todo, en días, 15 días, y después, con la ilusión del veto, se crea el colectivo Seguridad Sin Guerra. Con la ilusión del veto, pues el presidente Peña evidentemente jamás la vetó, pero cuando se promulga, él dice, bueno, vamos a esperarnos a presentar una declaratoria de seguridad interior hasta en tanto la Corte no resuelva si es constitucional o no esta ley. Entonces, pues ya se esperan muchísimos amparos, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Y cuando la Corte resuelve, la semana pasada, de las 11 ministras y ministros, que era el proyecto del ministro Pardo, 10 votaron en contra de la totalidad de la ley por ser violatoria de derechos humanos en varios artículos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Un día antes de que se declarara inconstitucional esta ley, presentan la Guardia Nacional. ¿Alguien sabe qué es la Guardia Nacional que quiera así decir? Pues yo escuché que es esto. Bueno, yo escuché que era como hacer en vez de que sea la Marina, los militares y los policías federales, pues hacer como una sola y creo que se aumentaban los salarios de, por ejemplo, los policías federales. Y de esta manera los militares iban a hacer iban a hacerlos más como civiles, como para que puedan, o sea, que no sea como tan militares, sino que puedan estar en las calles. Muchas gracias, muy bien. Sí, exactamente, o sea, lo que dice Andrés Manuel, que ya había presentado en algún momento una propuesta de Guardia Nacional y desde el colectivo decíamos, bueno, probablemente es una Guardia Nacional de fuerza civil, ¿no? O sea, policías, no militares. Quien quiera interrumpirme puede hacerlo, levantar la mano y decirme estoy totalmente en contra, o lo que quieran. Pueden interrumpirme en cualquier momento. Pero bueno, entonces se presenta esta guardia un día antes, o sea, empieza la discusión en la Suprema Corte un martes, se resuelve un jueves y el miércoles el equipo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, sale con el tema de la Guardia Nacional. Y la manera de presentarlo fue, la policía no sirve, está total y absolutamente corrompida, ninguna, ni las municipales, ni las estatales, ni la federal, no sirven, si acaso se rescatará alguna de la Policía Federal y junto con esos que rescatemos de la Policía Federal van a tener y otros que reclutemos, se van a preparar por un mando militar para hacer una policía militar. Y entonces la Guardia Nacional va a estar compuesta por policía militar, marinos y policía federal. Es nuevamente el discurso de represión, de ataque, o sea, como que pareciera que en estos 12 años, que ustedes lo vieron, el indicador sobre homicidios dolosos incrementó alarmantemente. Pareciera como que si no hubiéramos aprendido nada. Y más allá de los 135,000 muertos de este sexenio de Peña, más los otros 100,000 del sexenio de Calderón, más 40,000 de lo que se sabe desaparecidos en los últimos 10 años, o sea, pareciera que ya normalizamos la violencia y en esta normalización de la violencia tomamos la vida como a la ligera, ¿no? Y la centralización, esta centralización sobre todo de ninguna policía sirve. O sea, ¿qué pasaría? Yo me pregunto, ¿qué pensarán las policías municipales y estatales que hacen bien su chamba? Porque hay muchas que hacen bien su chamba. O sea, están policías, por ejemplo, de Nuevo León, la estatal, que fue un gran ejemplo de policía, de un modelo policial. Está la policía en Michoacán, en Morelia específicamente, que tienen un buen modelo también de policía de proximidad. ¿Qué pensarán esas policías que le han invertido, que tienen un sueldo bajo, que en cualquier momento pueden morir, que en este año han muerto más de casi 140 policías, han matado a 140 policías?
¿Qué pensarán cuando les dicen, tú no sirves y voy a utilizar a los militares? Para el colectivo nos pareció gravísimo y que después todavía se dijera, bueno, vamos a someterlo a consulta. Entendemos perfecto, porque es un tema como tan complejo de ver como las violencias y la violencia estructural, y entendemos que es un tema complejo y entonces lo pones a consulta. ¿Quién va a decir que no a la militarización? Cuando tenemos este chip justo, cuando tenemos este chip de los delincuentes seguro vienen de Marte y que se mueran todos, en lugar de un enfoque de derechos, en lugar de fortalecimiento de las instituciones, de fiscalías autónomas, de un sistema de justicia eficiente, eficaz, ¿qué pensarán, no? ¿Qué pensarán esas víctimas, esos colectivos de víctimas que tienen muchísimo tiempo buscando a un familiar desaparecido? Entonces, pues ante esto yo me gustaría como cerrar con esto. Realmente no nos presentamos o no vemos un tema que haya un cambio realmente en la estrategia, ¿no? Y que los derechos humanos justo entendidos realmente como son, o sea, que tienen todos los debates del mundo, pero desde la Convención Interamericana de Derechos, o sea, todas las convenciones, la Carta de Derechos Americana y todos los pactos y demás, más nuestro artículo primero constitucional, más todo lo que hemos avanzado en el tema, y de repente como que otra vez sea un sistema que no confía en los estados, en los municipios, que vulnera a los poderes, que vulnera los niveles, ¿no? Por una desconfianza, ¿no? y que probablemente más atrás de esto pues esté algún general esperando militarizar nos están militarizando la vida, decía una amiga, ¿no? Entonces, pues es una invitación a reflexionar nada más y decir cómo podemos cambiar la estrategia. Retiro paulatino de las Fuerzas Armadas en estados donde realmente están rebasados o hay narcoestados, y fortalecimiento policial, o sea, los miles de millones invertidos en la Policía Federal, en los municipios, en los recursos para los municipios Subsemun, que ahora es Fortaseg, todos estos recursos invertidos en municipios que no sean en vano, todas estas víctimas que no sean en vano, estos colectivos, estas personas que han defendido porque un familiar algo le pasó desafortunadamente, que no sean en vano, ¿no? Muchas gracias. Ahora pido la presencia de mi compañera Valeria Ocampo Salgado para que haga entrega del reconocimiento a la maestra Villalobos y entrega de un presente. Universidad Internacional otorga el siguiente reconocimiento a la maestra Luz Marcela Villalobos Andrade por su destacada participación en el Congreso Uninterius 2018. Muchas gracias.